Sean bienvenidos a este cuarto día de reflexión en esta semana de la catequesis, siguiendo el subsidio que nos ha dado la pastoral profética para reflexionar esta semana en cada una de nuestras parroquias de aquí de nuestra diócesis. También a lo largo de estos días de esta semana hemos estado orando por los catequistas y las catequistas principalmente que conforman aquí nuestra diócesis para tenerlo siempre en cuenta en nuestras oraciones. Hemos reflexionado a lo largo también de estos días la importancia que tiene la formación de las pequeñas comunidades y hoy trataremos un tema muy importante, fundamental para nuestros niños, la formación de pequeñas comunidades para nuestros niños. ¿Y qué es lo que nos propone, verdad, desde la pastoral profética, la conformación de las pequeñas comunidades de niños? Sin más, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestros corazones, infundas tu gracia en nuestras almas para que podamos escuchar y discernir qué es lo que quiere nuestro Señor para cada uno de nosotros. Bien, comenzamos reflexionando este cuarto tema que nos propone este subsidio y hoy el tema principal es la conformación de pequeñas comunidades de niños. Como ya también lo hemos escuchado, nuestro señor obispo en el segundo imperativo de su carta pastoral nos invita expresamente en una invitación, en un imperativo como él lo ha llamado, a que vayan y anuncien el evangelio a toda criatura para ser discípulos y testigos de Jesús. Y en este día de reflexión tenemos como una parte central hacer efectivo ese imperativo, pero en los niños, en la formación de pequeñas comunidades de niños. Y esto nos tiene que motivar también a estructurar y establecer en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras realidades, estas pequeñas comunidades de niños. Y para hacer todo esto, esta estructura, este enfoque y poder hacer una pequeña comunidad de niños, primero contemplamos una realidad. Nuestro subsidio nos da una realidad que se comentó en Aparecida en el 2007 y nos hacía ver una realidad triste, una realidad presente en nuestros niños de América Latina, para hacer desde allí, desde ese punto clave, un momento de reflexión. Y ya desde allí el documento nos hacía ver una realidad que vemos hoy en día con dolor y resaltaba primero la situación de pobreza que viven nuestros niños hoy en día, no solamente en América, sino lo podemos ver palpablemente y visiblemente aquí en nuestro México, incluso aquí en nuestro estado, en nuestras comunidades. También otra realidad que se ha hecho palpable, incluso ha aumentado a raíz de la pandemia. Todos hemos tenido cambios, ¿verdad? Ya no somos los mismos después de esta pandemia y quienes han sufrido también son los niños. Se ha incrementado también la violencia intrafamiliar dentro del núcleo que es la familia. Tristemente también el abuso sexual por parte del núcleo familiar. También por un buen número de niños trabajadores, ¿verdad? Han perdido la escuela, sus padres también han perdido sus empleos y esto ha obligado también que los niños, ¿verdad? También entren como que en este campo laboral, una triste realidad. También niños huérfanos, niños que han perdido a su papá, a su mamá, incluso a los dos papás a raíz de esta pandemia. De ahí también podemos ver una realidad palpable y visible que vivimos hoy en día.
También aquellos niños que han sido engañados y expuestos a la pornografía, esto debido a que han tenido más contacto, ¿verdad?, con este mundo digital, con las redes sociales. Vemos un incremento, ¿verdad?, en este ramo, que también nos hace ver ya desde antes, desde el 2007, el documento de Aparecida. Y ante esta realidad no podemos permanecer indiferentes, ¿verdad? Tanto el documento de Aparecida como las líneas que nos ha dado nuestro señor obispo, y también desde la Comisión de Profética nos han dado estas líneas de ver, pero no solamente para quedarnos estáticos, sino que para no permanecer indiferentes ante esta realidad, y es lo que más adelante propone la pastoral profética. También hay una realidad que viven nuestros niños el día de hoy, que es que sus familias, tanto papá como mamá, hermanos mayores, salen de casa, ¿verdad? Y ellos viven un ambiente totalmente de soledad al no tener cerca papá, mamá o hermanos mayores. También es una triste realidad que se vio, que creció en demasía después de la pandemia. También algo que todos hemos vivido, ¿verdad?, y que todos hemos visto, es que muchos de nuestros niños, ¿verdad?, no se crían en el núcleo familiar, papá, mamá, sino que a veces esa tarea es delegada a los abuelos. Es una realidad que no podemos pasar desapercibida, ver esta realidad en nuestros niños, y como ya les decía, incrementó después de la pandemia. También otro problema muy palpable es que ahora quizá los niños se entretienen pasan mucho tiempo en los medios digitales. Se les conoce a ellos como los nativos digitales, ¿verdad? La tecnología, todo esto que se ha desarrollado a través de estos años, puede ser buena, pero también puede repercutir, ¿verdad?, en este sector de la sociedad como son los niños. Y según datos del último censo que se hizo en el 2020, en nuestro estado viven 622.909 niños y niñas de entre 1 y 15 años, lo cual representa el 26% de nuestra población, ¿verdad? Es una población muy numerosa, ¿verdad? Y que ante esta realidad no tenemos que permanecer indiferentes a todo esto que hemos vivido. Y también hay una realidad que es parte de estos niños, de este 26% de niños, parte de eso acuden a las parroquias para recibir algún sacramento, como es la confirmación, la primera comunión, y que solamente por parte de nuestras parroquias a veces se les ofrece solamente eso. Y aquí viene una pregunta muy importante. Ante esta realidad y lo que nuestras parroquias ofrecen, ¿qué podemos hacer para que ellos se sientan acompañados, amados y protegidos, también escuchados, que ellos puedan ser escuchados ante toda esta problemática que ellos están viviendo? Y también se nos invita a hacer un discernimiento, ¿verdad? Ya también el documento de Aparecida nos daba una pauta, nos daba una clave, y nos decía que la catequesis no solamente se tiene que abordar entre los primeros 10 años de vida de los niños, sino que debe abarcar todo el arco de la vida: niñez, adolescencia, juventud y adultez y vejez. Debe ser un esquema integral para la vida del cristiano. También tenemos que estar movidos por aquella invitación que Jesús nos hacía: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. También desde este relato del Evangelio, ¿verdad?, podemos
cuestionarnos a nosotros qué podemos hacer, o a lo mejor también cuestionarnos qué hemos dejado de hacer para que se cumpla ese mandato que Jesús nos enseña a cada uno de nosotros, de dejar que los niños vengan a Él, para que nosotros tampoco se los podamos impedir. Ahora, ¿qué nos propone nuestro señor obispo? ¿Verdad? En su carta pastoral nos da unas líneas, ¿verdad?, que podemos seguir y poder llevar a cabo este buen discernimiento ante esta realidad que ya hemos reflexionado, que ya hemos dicho. Se considera, ¿verdad?, en esta carta pastoral que las comunidades de niños vienen a dar un impulso. Nos invita primeramente a formar pequeñas comunidades de niños. Más adelante vamos a ver cuál es la propuesta que nos da tanto la Comisión de Pastoral Profética como las líneas de nuestro señor obispo, siguiendo que no debemos permanecer indiferentes a toda esta realidad, y por ello propone las comunidades de niños. Nos dice que las comunidades son el ámbito propicio para escuchar la palabra de Dios. Esto debe tener como fundamento escuchar y reflexionar juntos la palabra de Dios, para que de esa manera se pueda vivir la fraternidad, para animarlos también en la oración y profundizar en nuestra fe. También así fortalecer el compromiso misionero que tenemos cada uno de nosotros. Y después viene la propuesta, ¿verdad? Se propone una opción para formar las pequeñas comunidades de niños. También debemos inspirarnos, ¿verdad?, en estas comunidades, pequeñas comunidades de niños, que tengan una actitud de respeto y acogida, ¿verdad? Debe de ser en un ambiente tanto de respeto y acogida, ¿verdad? Porque ya lo hemos mencionado, vivimos en una realidad, ¿verdad?, que el niño tiene que sentirse acogido, tiene que sentirse escuchado y tiene que sentirse respetado, ¿verdad? Ese es como el primer fundamento para que el niño se acerque a estas pequeñas comunidades. Como fundamento, ¿verdad?, se propone en primer momento leer, reflexionar, meditar y orar con la palabra de Dios. Dentro de la estructura de la conformación de estas pequeñas comunidades, se tiene que hacer una lectura del Evangelio, quizá a lo mejor del día, hacer una reflexión, una meditación y orar desde la palabra de Dios. Y también nos propone una edad que nos propone aquí nuestro subsidio, y nos dice que debe ser entre los 6 y los 10 años, ¿verdad? Es una edad donde ya se puede interactuar contestando, leyendo y reflexionando. Y nos sugiere un método para llevar a cabo esta propuesta, que es la Lectio Divina. Quizá a lo mejor ya conocemos esta propuesta, la hemos hecho, la hemos orado, hemos reflexionado, hemos meditado el Evangelio, y nos pone como una columna vertebral en la base de estas pequeñas comunidades de niños, hacer una lectio divina. Y voy a compartir ahora con ustedes los pasos de esta lectio divina, cómo hacer una lectio divina. En primer lugar, se hará una oración al Espíritu Santo antes de proclamar la palabra, y después ir dando los pasos poco a poco para dar espacio a la interiorización. Ahora nos vamos, como un primer paso de la lectio divina, a la lectura. ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Antes se ha elegido el Evangelio del día, un Evangelio, y a partir de la lectura del Evangelio, de algún capítulo, algún versículo, vamos a reflexionar estas preguntas que vienen a continuación. Primero, la lectura. ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Literalmente, ¿qué dice el texto? Aquel texto que vayamos a reflexionar
literalmente, ¿qué dice? Como un segundo momento está la meditación, y este paso es muy importante hacer este paso de la meditación, porque ahora sí viene esa interpelación que hace la palabra de Dios a cada uno de nosotros, y que si queremos implementar estas pequeñas comunidades en los niños, invitarlos, ¿verdad? ¿A qué les invita la palabra de Dios y qué les dice a ellos de manera personal? Después viene la oración. ¿Qué me hace decirle a Dios? ¿Qué me hace decirle a Dios en base a lo que yo he escuchado? Es hacer una oración de agradecimiento, una oración de petición, una oración de pedirle alguna gracia al Señor de acuerdo al Evangelio que se está reflexionando, de acuerdo al Evangelio que se propone para hacer la reflexión. Y después viene la contemplación. Veo a Dios y Él me ve. A través de la Sagrada Escritura nos damos cuenta cómo es que Dios actúa en cada uno de nosotros. Somos sus hijos amados, y de eso también nosotros podemos hacer una reflexión, que es a lo que me invita el Señor. Después, como un quinto paso, viene la acción, ¿verdad? Que es también un elemento muy importante dentro de nuestra lección divina. A partir de la lectura, a partir de la meditación, de la oración, de la contemplación, nos debe de llevar a una acción. ¿A qué me invita? ¿Verdad? La palabra de Dios. Y esto, ¿verdad? Debe ser explicado a cada pequeño para que ellos puedan seguir, ¿verdad? Esta meditación con la lección divina que nos propone aquí nuestro subsidio. La palabra de Dios mantendrá viva siempre las pequeñas comunidades. Como les decía, siempre debe ser el centro de toda meditación, el centro de toda acción evangélica, la palabra de Dios. Ya nos invitaba también el Papa Juan Pablo II en su carta dirigida a los niños. Y el Papa invitaba a los niños a orar por sus familias. También estos espacios que se proponen para cada uno de ellos, también hay que hacer hincapié a orar por sus familias, a orar por la paz, porque hoy en día cada niño vive situaciones diferentes, que ya sea que sus padres están separados, viven a lo mejor violencia intrafamiliar o viven también en las calles, ¿verdad? También lo hemos visto. Y estas pequeñas comunidades abren estos espacios, ¿verdad? Como ya les decía también, en la pequeña comunidad debe haber una actitud de respeto y acogida, que el niño se sienta escuchado, se sienta acogido y se sienta respetado. Y por qué no ofrecerle esta meditación desde la lección divina, e invitarlos, ¿verdad? También a ellos con su espontaneidad a que se dirijan a Dios, a que oren ante Dios y puedan expresarle sus sentimientos al Señor. Para que estas comunidades, ¿verdad?, tanto de escucha como de acogida y respeto, que tengan como fundamento la palabra de Dios, se conviertan en verdaderas comunidades que sanen los corazones heridos. Y nos invitan también a seguir unos pasos, nuestro mismo subsidio. Nos dice que hay que aprovechar el conocimiento y la experiencia que ya tenemos. En nuestra parroquia también lo hemos trabajado por sectores. Para iniciar el sector donde hay más niños, lo podemos iniciar aquí en nuestras parroquias y tenerlo como propuestas. Pues las pequeñas comunidades son un medio para llegar a los más alejados y también una fuente de vocación a la vida consagrada y laical con especial dedicación al apostolado. Esta pequeña comunidad de niños nos debe abrir horizontes, ¿verdad? Porque no solamente al niño se le va
a invitar a orar, ¿verdad?, mediante la lección divina, sino que también debe ser un espacio, ¿verdad?, para que él vaya descubriendo, ¿verdad?, desde la invocación al Espíritu Santo, qué es lo que quiere Dios para cada uno de ellas. Y nos invita y nos hace una propuesta. ¿Quiénes pueden ser parte de estas pequeñas comunidades de niños? Y nos da una propuesta también. Todos los niños que estén o no en la catequesis a partir de los 6 años y que puedan interactuar leyendo, contestando las preguntas y realizando las actividades. Nos invita también a tener un inicio, ¿verdad? Y nos invita a que el tiempo propicio para iniciar estas pequeñas comunidades sea el Adviento, porque el Adviento es un ambiente de esperanza, es un ambiente en la que reconocemos, ¿verdad?, que tenemos un Salvador, que Cristo ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros, y es un motivo de alegría celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. También nos propone programar nuestras reuniones, ya sean semanales, cada 15 días, 3 semanas, cada mes, siguiendo primero las realidades de nuestras parroquias, las realidades de nuestras comunidades. Ahora, también nos propone que quienes pueden estar al frente de estas pequeñas comunidades. En los grupos parroquiales hay muchas personas, como ya lo hemos visto, lo hemos conocido, que ya tienen un conocimiento de la Sagrada Escritura y que también son padres de familia, jóvenes, abuelos, quienes sin ser catequistas pueden ser coordinadores de las comunidades, ¿no? Pueden ser coordinadores de estas pequeñas comunidades de niños, como un medio de apostolado de parte de su grupo al que pertenecen. También nos invita y nos motiva a formar a los responsables de las comunidades de niños, quienes se les enseñará el método de la lección divina y en conexión en la catequesis parroquial darán seguimiento a estas pequeñas comunidades. Las columnas de la pequeña comunidad de niños será siempre la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y la oración. También debemos utilizar en esta conformación de pequeñas comunidades para los niños, pues hablarles a su nivel, que ellos puedan comprender muy bien los signos propuestos en la carta pastoral de nuestro Señor Obispo, ¿verdad? Animar a vivir una espiritualidad de la comunión. Ahora también nos invita, ¿verdad?, a hacer palpable en cada una de nuestras parroquias esta realidad. Es una propuesta que nuestro Señor Obispo, que la pastoral profética nos propone, pero ya cada parroquia, ¿verdad?, cada comunidad ve la realidad de su realidad pastoral y propone. Es una propuesta que nos da tanto nuestro Señor Obispo como la pastoral profética, la conformación de pequeñas comunidades para los niños, donde ellos se sientan escuchados, ¿verdad?, se sientan acogidos, respetados ante toda esta realidad que vivimos hoy en día. Y ya para dar término a esta reflexión, a esta invitación por parte de nuestro Señor Obispo, se nos propone reflexionar 3 preguntas. Ahora, les invito a que cada uno de manera personal, también en su grupo de pastoral, en la catequesis, ¿qué te ha impactado más? ¿Qué te ha impactado más de lo que hemos reflexionado en estos momentos? ¿Verdad? La conformación aparentemente es un reto la conformación de pequeñas comunidades de niños con una estructura que ya nos propone aquí. Pero ¿qué te ha impactado más? Ahora, como una segunda reflexión, ¿qué nos pide Dios, verdad? En base a lo que hemos escuchado, ¿qué nos pide que hagamos de acuerdo a lo que hemos reflexionado?
¿A ti qué te ha movido, verdad, acerca de la conformación de las pequeñas comunidades, de niños? Y ahora nos invita también a la acción. ¿Qué podemos hacer para llevar a cabo lo que Dios quiere en nuestra parroquia o en nuestra comunidad? Son preguntas para nuestra reflexión y también para hacer presente y tener presente este imperativo a lo que nuestro señor obispo nos ha invitado. Vayan y anuncien el Evangelio, ¿verdad? ¿A qué me ha movido, verdad? En base a esta reflexión que hemos tenido.